Grabar. Profesor, buenas noches. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho del curso de Economía, la sesión 4192. Del grupo número 11, cuyos integrantes somos mi compañera Carla Navarro Rodríguez y mi persona Pavel Velázquez Onque. Hemos escogido como tema el crecimiento económico, por consecuencia el crecimiento económico del Perú. Haciendo este breve ingreso, voy a ceder la palabra a mi compañera para que haga la exposición de la parte de la introducción de nuestro tema. Gracias. Gracias, compañero. Comenzando con la introducción, empezamos con el crecimiento económico de per cápita del Perú en los 94 años. Ha sido muy decepcionante, en especial si se le compara con el crecimiento de las economías del este asiático. Crecimiento que, pese a ello, los beneficios podrían revertirse si las reformas se debilitan o abandonan. Si bien en el Perú se ha implementado reformas en diferentes sectores, las monumentales brechas existentes en los determinantes del crecimiento económico de largo plazo respecto a las economías desarrolladas sugieren que existe un largo margen para incrementar el crecimiento mediante reformas más fuertes. En este ámbito, el incremento económico peruano a nivel nacional ha pro pobre entre 2004 y entre el 2016. Aunque hay algunas regiones, desde el crecimiento no ha sido muy favorable, claramente a las personas de bajos ingresos. Sin embargo, con baja capacidad de reducción de pobreza, siendo otro aspecto que se destaca del incremento económico peruano, es que aunque ha contribuido a reducir la informalidad laboral, no lo ha hecho con efectividad a magnitud suficiente. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Pavel. Gracias, compañera. Bueno, profesor, continuaré. Es la parte introductoria. Ahora estamos en algo muy importante. Para empezar esta parte de nuestro tema, empezaré con la definición. ¿Qué es crecimiento económico? Bueno, el crecimiento económico es un factor determinante que se mide a través de la población y el índice que se utiliza es el Producto Bruto Interno, ¿no? Que representa el total de bienes y servicios finales, ¿no? Los cuales son producidos dentro de nuestro propio país en un año determinado. Por lo general, se refleja a través del crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? A través de este periodo de tiempo, ¿no? Ahora, para este caso se utilizan los precios corrientes, que es igual al PBI nominal, ¿no? Asimismo, el crecimiento económico a largo plazo también trae como efecto los precios que contabilizamos dentro del PBI en todos los años. Y como consecuencia suma también lo de un año, denominado PBI, a precios constantes igual a PBI real. Ahora, es fundamental hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué causa el crecimiento económico a largo plazo? O sea, ¿cómo se desenvuelve la economía en un determinado año, ¿no? Es la proyección que se tiene. Al inicio de un determinado año, se proyecta un crecimiento dependiendo el manejo económico que lo regula el Banco Central de Reserva. ¿Cómo se puede lograr que el crecimiento económico sea consistente y alto? Eso va a depender mucho de los diferentes factores en agricultura, las exportaciones, el índice de desarrollo humano, ¿no? Van a ser los principales factores. Y evitar la inflación, ¿no? Ahora, ¿qué hace que el PBI crezca más rápido o más lento? Si hay recesión, ¿cierto? De pronto hay una crisis económica mundial o una crisis sanitaria como la que hemos vivido a inicios del 2019 y 2020. Ahora, ¿qué factores influyen en el crecimiento económico? En el crecimiento económico depende de varios factores, pero hay principales factores que es el ahorro y el cambio tecnológico. En el ahorro, los economistas estadounidenses Robert Shlomo y Trevor Swan desarrollaron en 1953 su teoría de crecimiento económico. En ella
fortalecieron que el ahorro que se hace es una inversión, que es el principal motor del crecimiento, que aunque el consumo sea positivo, no debe ser excesivo. Esta es la regla de oro de la tasa de la, ¿no? Como le hemos explicado. La teoría de Solow-Swan explica que el motor inicial del crecimiento es el ahorro. Ese ahorro es reinvertido y genera un nuevo capital. La acumulación del capital produce una mayor renta. Esa mayor renta es usada nuevamente en el consumo y el ahorro, ¿no? Ahí tenemos factores como la demanda y la oferta, ¿no? Por lo tanto, las economías de los países tenderán a crecer hasta un estado estacionario, ¿no? O sea, de auge, ¿no? Esos son los ciclos económicos que más abajo vamos a explicar. Ahora, otro factor de crecimiento económico tenemos el crecimiento y la innovación. Muy importante en estos tiempos la tecnología, el capital humano, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? Los economistas neoclásicos se enfocaron en la relación entre la innovación técnica y el capital físico, ¿no? Gregory Mankiw, David Romer y David Newell estudiaron la relación entre la innovación técnica, el capital humano y las instituciones, incluyendo los gobiernos, de cara al crecimiento de una economía, ¿no? O sea, la parte tecnológica es muy importante como el capital humano, ¿no? Porque sin la tecnología no podría desarrollarse un país. Por eso hay países más desarrollados, industrializados o países de primer mundo, ¿no? A diferencia de nosotros que somos países tercermundistas, que somos netamente consumidores, ¿no? Mientras que ellos son productores de de mucha tecnología, diría así, ¿no? Crecimiento y educación tecnológica. Tras investigar el Producto Bruto Interno per cápita de la economía, como ejemplo la americana, ¿no? En el 2001, el profesor Robert J. Barry concluyó que el aumento de la calidad del capital humano impacta positivamente. O sea, tienes un personal bien educado, bien capacitado en la rama que corresponde, ¿no? Con alta capacitación, ¿no? Va a ser un buen elemento para contribuir al desarrollo de una economía, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Aparte de la investigación, ¿no? Entonces, es importante la educación y la capacitación tecnológica, la actualización constante, ¿no? Para que podamos estar pendientes de los diferentes cambios en este mundo globalizado, ¿no? Ahora, el crecimiento y políticas públicas, por último, es algo importante, ¿no? Nos encontramos con la participación de los gobiernos en el crecimiento económico a través de sus políticas fiscales y gasto. Esto se presentó en nuestro país una mayor intervención que tuvo en el año 2019 y 20, cuando nos ingresamos a esta crisis sanitaria, donde Perú fue uno de los países en Latinoamérica que aplicó una de las mejores políticas económicas en el gasto para equilibrar la crisis económica internacional, ya que se venía una recesión, ¿no? Producto del desempleo, producto de la paralización de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, Perú tuvo que sostener a través de su caja fiscal, inclusive se retrayó hacia atrás las políticas fiscales, no se cobró muchos impuestos, ¿no? En este periodo de la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, es ahí que se aplicó esta política económica, ¿no? Hay diferentes autores que explican, como Mankiw, ¿no? Que la inversión y la educación y la sanidad favorecen el crecimiento económico, no se lo hemos explicado anteriormente, ¿no? Ahora, ¿de qué depende el crecimiento económico? El crecimiento económico es el incremento de la renta nacional o el Producto Bruto Interno por persona de un país, o sea, se mide, ¿no? O de una región. En nuestro caso, si hablamos de Arequipa, también sumamos al crecimiento nacional, ¿no? Ahora, hay una proyección que el crecimiento económico entre 1870 y 1913, ese periodo actual, donde hubo crisis, ¿no? En esa época, ¿no? Acuérdense de lo que tocamos, profesor, en temas anteriores, ¿no? La crisis que hubo en Estados Unidos, ¿no? En esa época entre 1913 y 1933, ¿no? Ahora, el crecimiento económico del Perú. En esta parte le cedo la palabra a mi compañera para que continúe exponiendo. Gracias, compañero. Continuando con la exposición, les traigo sobre el crecimiento económico del Perú en el año 2019.
Pues este creció en un 2.2% según la INEI. Este crecimiento fue con la proyección señalada por la ministra de Economía y Finanzas. Con este maravilloso resultado, la economía peruana pudo acumular 125 meses de expansión continua, como también 20 años de crecimiento interrumpido. El menor crecimiento de la actividad económica en el año 2019 por debajo crecimiento potencial se explicó principalmente por los choques de oferta que tuvo en los sectores primarios, que estos fueron la pesca, minería, la manufactura primaria, como entre otros. Y en un contexto internacional, la economía mundial creció a su tasa más baja de los últimos 10 años. Los choques de oferta generaron contracciones en el PBI, el orden de 1,2%, como también en el entorno internacional adverso, que fue restado aproximadamente por un 1,4 puntos porcentuales. Y este fue el crecimiento del año 2019. A pesar del débil dinamismo en los sectores primarios, como también en el entorno internacional, el PBI no primario pudo sostener el crecimiento económico en el año 2019 y también creció un 0,2%, perdón, 3,2%, impulsado por los sectores del comercio que fueron de un 3% y los servicios que fueron de un 3,9% por el dinamismo de la inversión privada, lo cual por este segundo año consecutivo fue registrado como un crecimiento alrededor de 4%. Para el año 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo una recuperación significativa de la actividad económica y también el gobierno pudo continuar trabajando en tres ejes, que el cual es garantizar el manejo prudente, asegurar el crecimiento económico y el tercero que sería incrementar el crecimiento potencial de la economía. Resumiendo la economía peruana, este creció en un 2,16% en 2019, que fue la tasa más baja en 10 años, como lo expliqué anteriormente. La actividad económica en el 2019 cerró con un crecimiento de 2,16, que esto informó la INEI. Bajo este crecimiento estuvo influenciado por la caída en la producción de tres sectores importantes para la economía. Aquí podemos observar, ¿podrías bajar un poco más, compañero? Podemos observar el gráfico del cual les estaba hablando sobre la producción nacional que se hubo en el 2019, sobre la pesca, la manufactura y el comercio, que fueron los más importantes. Continuando con el crecimiento económico del año 2020, la economía peruana por el PBI tuvo una contracción muy grande de menos 11,1%, que principalmente por elementos exógenos, en otros términos, por la pandemia, indujo a un conjunto de medidas en el Perú que proporcionaron estas medidas para encarar el COVID-19. A partir del 2020, del mes de marzo, siendo cerca de ese mes, se asegura el estado de emergencia nacional, que fue establecido un conjunto de medidas sanitarias que tuvo que suspender distintas actividades económicas, lo que afectó demasiado al trabajo, a los ingresos, la demanda agregada y muchos más factores. Se debe también nombrar que las medidas sanitarias fueron adoptadas para controlar el desarrollo del COVID-19, lo cual el PBI registró una caída de menos 30%. Posteriormente, en el segundo semestre, con la flexibilidad de las restricciones a la inmovilidad social, eh, fue pausada con la implementación de reanudación de actividades económicas en fases, lo cual la actividad económica se refiere
Bueno, profesor, no sé, creo mi compañera tuvo algún inconveniente con su internet. Bueno, como ya explicaba, ¿no? Hubo, por las medidas y las restricciones que dio el gobierno en ese momento, pues hubo una contracción, una caída de menos 30%, ¿no? En ese semestre, ¿no? Luego, poco a poco, se fue de acuerdo a la inmovilización que se fue disminuyendo, ¿no? Por regiones, se comenzó a reanudar las actividades económicas en fase, ¿no? Y poco a poco se fue aplicando las políticas fiscales, monetarias expansivas a través del Banco Central de Reserva, se registró una recuperación de los mercados, ¿no? Paulatinamente, o sea, salimos de esa recesión y comenzamos a hacer un auge poco a poco, ¿no? A través reflejado por diferentes factores, ¿no? Una menor distribución de Producto Bruto Interno, ¿no? Aquí en los gráficos se refleja, ¿no? Esto lo que comprende aquí. A ver, vamos a agrandar un poquito más para poder visualizar. A ver, un ratito, por favor. Ahí está, vamos a ver los gráficos. Estamos a ver un ratito, por favor, profesor. Un ratito se nos ha movido esta diapositiva. Ahora sí. En estos gráficos podemos ver el consumo del gobierno, ¿no? 8.2, ¿no? Hubo aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Consumo final privado, menos 8.8, todo el aspecto negativo, mire usted, todo lo que refleja, Producto Bruto Interno, menos 11.1, la parte negativa, las importaciones, la formación bruta de capital fijo, 15.4, las exportaciones, ¿no? Hubo aspectos negativos, ¿no? En el otro cuadro tenemos la contribución del crecimiento del PBI, ¿no? Ahí que tenemos las importaciones, sí, sumaron, ¿no? Comenzaron a crecer, ¿no? El consumo de gobierno fue 1.0, la formación bruta del capital fijo, ahí fue una contracción negativa, menos 3.5, las exportaciones menos 5.1, el consumo final privado menos 5.7, ¿no? Ahora, el PBI por gasto, ¿no? Es algo similar que se presentó, ¿no? Acá hay otro cuadro comparativo también que demuestra cómo se desenvolvió el crecimiento económico en los años, en este caso el 2020, ¿no? Acá está el menos 11%, ¿no? Ahora, el consumo final también ya está detallado en el presente cuadro, ¿no? La salud pública, hubo un bastante desembolso económico, ¿no? Durante el proceso de la recuperación después de la pandemia, ¿no? 14.4, ¿no? El consumo de gasto de gobierno 8.2, administración pública y defensa 5.4, ¿no? Servicios financieros, etcétera, ¿no? Ahora, el Banco Central de Reserva fue el principal, diría yo, elemento que reguló, tuvo que enfrentar el 2020 regular, ¿no? Para que pudiéramos no caer en recesión, ¿no? ¿no? Ahora, el crecimiento del 2021, aquí el crecimiento fue del 13%, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? Esto, ¿quién lo expuso como proyección? El ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Que indicó el crecimiento de ese año, ¿no? ¿No? A través de diferentes políticas fiscales, ¿no? Que se explica ahí, ¿no? Luego, acá tenemos un presente cuadro en el cual también se detalla el crecimiento de ese año 2021, ¿no? De los diferentes años que se refleja el 2021, ¿no? Ahora, para finalizar una parte de este tema del crecimiento económico, tenemos los ciclos económicos, ¿no? Que se representa de la siguiente manera, ¿no? En el año 2019, nuestra economía tuvo una recesión y un poco crecimiento, que fue el 2.2%, o sea, poco. Durante el ciclo del COVID-19 en nuestro país, pero muestra una economía peruana que comienza poco a poco a recuperarse. En el 2020 entra una depresión y recesión, ¿no? Creció un poco, ya se venía el 2019 con 2.2 de crecimiento y cae menos 11%, ¿no? Menos 11.1, ¿no? De crecimiento a raíz de la pandemia, ¿no? Luego, en el año 2021, la economía comienza a crecer, el auge, ¿no? A recuperarse, 13.13%, ¿no? El 2022, que no es el tema que nosotros hemos tocado, pero también hemos hecho una proyección que el crecimiento económico entra a 3.8%. Aquí hemos diagramado en el presente diagrama, como vuelvo a repetir, valga la redundancia, entre el 2019, ¿no? La recesión, nos olvidamos de colocar acá, ¿no? En 2019.
Luego entra la depresión, o sea, la caída, ¿no? Luego entra la expansión y el auge, el 2021, ¿no? Entra todo el crecimiento de la economía que se sostiene. Y nuevamente se cae la economía por la crisis económica internacional, ¿no? Que vivimos actualmente. Se sumó la guerra con Ucrania, ¿no? Donde hay escasez de los fertilizantes, el tema de los combustibles, la falta de gas en Europa. Todo eso ha repercutido, ¿no? Ahora último, recién se ha firmado un tratado en Turquía para que entre Rusia y Ucrania liberen el trigo para que vuelva a regularse en el mundo. El barril de petróleo que estaba a $135 acaba de bajar, está en más o menos $95. Estamos nuevamente entrando a un momento de equilibrio, ¿no? Pero se proyecta que puede haber una crisis económica mundial todavía, ¿no? Pero Latinoamérica, nuestro Perú, estamos preparados, ¿no? Es una proyección que vamos a recibir menos impactos económicos, perdón, menos impactos de la crisis económica internacional. Conclusión. Nuestro país tiene aspectos macroeconómicos sólidos, quiere decir una deuda pública relevante, baja en relación al Producto Bruto Interno. Tiene reservas internacionales buenas, más de 70.000 millones en reservas internacionales, y esto reflejado por el Banco Central de Reserva, a pesar que también había una pérdida en la recesión económica porque se ha hecho gastos, ¿no? Se ha ralentizado el crecimiento de la economía. La pobreza un poquito se ha disminuido, ¿no? Antes de la pandemia aumentó la pobreza. Nuevamente nos hemos recuperado un poquito y hemos reducido un poco la pobreza, ¿no? Cerca del 3% anual 2022, ¿no? No es mucho, pero se ha hecho algo, ¿no? Luego, una fuerte recesión en 2020, el Producto Bruto Interno Real creció 3.3. En 2021, antes de la prepandemia, ¿no? O sea, estamos volviendo a crecer, pero nuevamente estamos en un estancamiento temporal, ¿no? Prepandemia, ¿no? El 2019 fue, ya sabemos, como hemos explicado arriba, ¿no? El crecimiento. El déficit público disminuyó de 8.9% en 2020, ¿no? Y por otro lado, la deuda pública llegó a 36% del Producto Bruto Interno, marginalmente por encima de sus niveles del 2020. Ahora, en este año 2022, se proyecta que aproximadamente el crecimiento económico en Perú en 3.4%, ¿no? No mucho porque tenemos la crisis económica internacional, la que nos afecta, ¿no? Es un desafío para la economía peruana que tiene como reto en acelerar el crecimiento del Producto Bruto Interno, promover una prosperidad compartida y dar a los ciudadanos protección contra los remesones internacionales, tanto generales como personales. Con este fin, el gobierno debe fortalecer la prestación de servicios públicos y la calidad de sus entes reguladores, generar planes de protección y garantizar una mejor infraestructura de conectividad y formular políticas para flexibilizar la rigidez de los mercados y factores y de productos. Bueno, acá están las fuentes, profesor. Queremos darle las gracias por atender nuestro video de mi compañera Carla y de mi persona. Espero que esta exposición, que ha sido breve, porque es amplio explicar y el tiempo es corto, le haya sido de su agrado. Disculpe por que se cortó la intervención de mi compañera. Probablemente ha tenido algún inconveniente técnico con su internet. Y gracias, profesor. A nombre de mi compañera, igual, gracias.